Muy buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a atender el título 16 del el Código Penal en su parte especial, que tiene que ver con los delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Básicamente vamos a tomarlo desde una óptica en donde analizaremos en primer lugar la protección especial que se da por parte del legislador a este importante bien jurídico y con posterioridad vamos a atender cada uno de los aspectos objetivos de todas las conductas que hacen parte de este importante bien jurídico, como son las falsas imputaciones ante autoridad, la omisión de denuncia, el falso testimonio, la infidelidad a los deberes profesionales, el encubrimiento, la fuga de presos, el fraude procesal y los delitos que afectan los medios de prueba. Es importante, en primer lugar, tener en cuenta que la Constitución política ha desarrollado en su estructura estatal la importancia que tiene la administración de justicia como una función pública, lo cual lo resaltamos en el artículo 228 de la Constitución política y que en desarrollo del artículo subsiguiente, que es el que tiene que ver con el acceso de los ciudadanos a la justicia, ha establecido que se garantiza el derecho a toda persona a acceder a la administración de justicia. Estos dos artículos son de trascendental importancia, ya que si nos damos cuenta, no solamente está verificándose desde el punto de vista de una función constitucional que tiene el Estado social de derecho, sino que además se ve desde la perspectiva de un derecho fundamental que nos asiste a todos a poder acceder a la justicia, incluso de forma gratuita. Vamos a mirar unas diapositivas que hemos preparado el día de hoy para tocar este importante tema. Que tiene que ver con los delitos contra la recta impartición de justicia. Vamos a mirar cada una de ellas y en primer lugar analizaremos el concepto de lo que es la eficaz y recta administración de justicia. Desde esta óptica tenemos que es un derecho, ya lo habíamos señalado, que tienen todos los colombianos, no solo de acceder a la justicia, sino de que esta, vamos a bajar acá para que pueda ser más fácil la... de acceder a la justicia, no solamente acceder, sino que ésta sea diáfana, expedita y eficiente, obteniendo de esta forma que se salvaguarden los derechos de todos los administrados dentro del orden legal y constitucional. Fíjense que este es un aspecto que reviste gran importancia y quiero resaltarlo, porque claramente no es solamente el derecho a acceder a la justicia, sino que esta justicia se garantice en términos de imparcialidad y eficacia, lo cual no indica que siempre que yo acceda a la justicia deba necesariamente tener garantizado que voy a acceder a un derecho, puesto que esto depende de varios aspectos, sobre todo probatorios dentro de la actuación. Pero sí el hecho de que el juez, teniendo los elementos para fallar, lo haga de una manera imparcial, eficiente y rápida. Entonces, de esta óptica, eso encerraría todo lo que es el bien jurídico de la eficaz y recta administración de justicia. Entonces, desde esta óptica encontramos con esta denominación de delitos contra la eficaz y recta administración de justicia permite verificar que se constituye en delito no solo aquellos comportamientos que lesionan el aparato judicial en su forma, sino también aquellas actuaciones que vulneran los mecanismos dispuestos para discernir y reconocer los derechos. Vamos a mirar entonces el primero de estos delitos, que es la falsa denuncia. Este delito reza lo siguiente, artículo 435. El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido incurrirá en prisión de 16 a 36 meses y multa de 2.66 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Fíjense que este comportamiento es bastante curioso porque lo que se está señalando es que la persona denuncia un comportamiento que en realidad no ha existido. Cuando planteamos la posibilidad de denuncia, claramente, y estableciendo la diferenciación que ha determinado el Código de Procedimiento Penal sobre este respecto, estamos haciendo referencia evidentemente a aquellos delitos que no se encuentran dentro del listado denunciativo que establece el artículo 74 de la obra procedimental penal.
¿Por qué hago alusión a este tema concreto? Porque claramente los delitos que no están dentro de ese listado son aquellos que son o pueden ser investigables de oficio, por lo tanto son susceptibles de denuncia. Entonces, claramente esta norma está haciendo alusión a que la persona, cualquier persona, denuncie bajo juramento ante una autoridad competente la existencia de una conducta típica investigable de oficio, debemos complementar, que no se ha cometido, es decir, que no ha existido. Y esto básicamente busca evitar que se genere desgastes en el aparato jurisdiccional al tratar de investigar conductas que efectivamente no tienen ningún tipo de asidero real, o denunciar por lo menos la muerte de una persona o denunciar el secuestro, la violación de alguien, que son conductas, repito, investigables de oficio que generarían un desgaste en el aparato judicial, el cual dentro de sus limitados recursos estaría, digamos, evitando investigar conductas reales por desviar su atención hacia ellos que efectivamente no sucedieron. Evidentemente, el sujeto activo es indeterminado y aquí quiero hacer nuevamente hincapié en lo que dije hace un momento, en relación a que no estamos hablando de delitos querellables, estamos hablando de delitos investigables de oficio y por ello se facilita el hecho de que exista una indeterminación en cuanto al sujeto activo, el cual evidentemente frente a la posibilidad de presentar denuncia la puede hacer cualquier persona. Si estuviéramos hablando de delitos querellables, evidentemente únicamente la puede presentar el querellante legítimo, que es la persona que sería sujeto pasivo de ese tipo de comportamientos. Viene un segundo punto que sería el sujeto pasivo, que evidentemente es el Estado, la titularidad del bien jurídico está en cabeza del Estado porque es el Estado el que terminaría desperdiciando recursos valiosos para investigar comportamientos que efectivamente jamás sucedieron. El verbo rector es simple, el hecho de denunciar, es decir, poner en conocimiento de autoridad competente a través de una noticia criminal un hecho investigable de oficio. Objeto material, la conducta típica denunciada que no se ha cometido, no ha existido, no ha pasado. El elemento normativo, la exigencia de que la conducta se realice bajo la gravedad de juramento y el tipo subjetivo debe presentar una falsedad objetiva y subjetiva. Este es un tipo de resultado, es de peligro, es de contundencia instantánea y es monoofensivo. Puede haber concurso y se puede dar con otras infracciones, puede servir de medio para cometer otras conductas, como podría ser en un momento dado, aquí se señala como ejemplo la posibilidad de que sea un peculado o un hurto. Yo podría señalar que puede ser ejemplo lo que tiene que ver con otras conductas como delitos contra la fe pública, obtención de documento público falso, etcétera. Digamos que existe una gran posibilidad desde el punto de vista práctico que se pueda generar este comportamiento o que se pueda dar un concurso de este comportamiento con otras conductas siempre y cuando se esté utilizando como medio para la obtención de un determinado objetivo. Miren que existe una diferencia trascendental entre el tipo penal que vimos con anterioridad a este tipo penal, porque este ya concretamente está hablando de falsa denuncia contra persona determinada. Yo pensaría que frente a este tema sí cabría la posibilidad de que se pueda aplicar frente a conductas punibles cuya investigación requiera como requisito de procedibilidad la presentación de una querella, es decir, sobre aquel listado de delitos que de manera enunciativa se encuentra en el artículo 74. Es una opinión bastante personal, habida cuenta de que efectivamente nada obsta para que esa falsa o ese hecho de denunciar, poner en conocimiento a la autoridad, y yo diría que más bien aquí no se tendría que hablar técnicamente del término de denuncia, sino el que bajo juramento presente noticia criminal en contra de una persona como autor o partícipe de una conducta que no ha cometido, básicamente también podría caber frente al tema de delitos querellables. Ejemplo, un ejemplo de delitos querellables, un daño en bien ajeno, unas lesiones personales, etcétera, o una injuria, calumnia. Si yo denuncio o pongo en conocimiento a la autoridad, es que no quiero utilizar el término de denuncia para que no se vaya a tergiversar, si yo presento una noticia criminal
que incluye una querella o una denuncia frente a una persona en concreto, a mi juicio se estaría cometiendo este delito y ya acá no estaríamos de pronto sujetos a la limitación de que sea un delito investigable de oficio. Es un criterio muy personal. Sin embargo, si utilizamos una interpretación estricta de la norma, básicamente tendríamos que decir que este delito también haría alusión a ese listado de comportamientos que están excluidos del artículo 74, por lo tanto serían investigables de oficio. Entonces dice la norma, falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncia a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses. Fíjense que acá básicamente estamos hablando o de ya no de la presentación de pronto una noticia criminal contra persona indeterminada, sino que de manera concreta se le está endilgando a una persona la comisión de un comportamiento dentro del cual esa persona no haya tomado parte. Y aquí vienen de pronto varias dudas que podrían surgir en la práctica. Porque si bajo una perspectiva del dolo que comporta este tipo de comportamiento que es eminentemente doloso, yo creo falsamente que esa persona sí fue el autor o partícipe del comportamiento y que posteriormente, luego de una investigación, se arroja que esa persona no tuvo nada que ver con el hecho, evidentemente no podríamos estar señalando que estamos frente a una situación de falsa denuncia, porque a mi juicio habría aquí una ausencia de dolo. Vamos a mirar los aspectos relevantes de este comportamiento. Un segundo, por favor. Me disculpan que tuve una pequeña dificultad en la proyección de las diapositivas. Vamos a colocarla nuevamente. Ok. Sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es el Estado nuevamente. El verbo rector es simple, denunciar, pero esa denuncia tiene un apéndice que no tenía el tipo penal anterior, que la persona objeto de denuncia tuvo que haber sido aquella que no ejecutó el comportamiento punible. Desde ese punto de vista, entonces, el objeto material se debe determinar que exista un sujeto pasivo, perdón, una persona que de manera clara se haya identificado como la persona que cometió el hecho punible. Y aquí viene entonces un análisis que quiero hacer. Se debe identificar entonces también que existe una afectación no solamente para el Estado, que desvió su poder o capacidad investigativa a investigar un hecho que no cometió una determinada persona, sino que adicionalmente a eso existe el aspecto de que hay un sujeto pasivo o una persona perjudicada y es aquella que yo falsamente denuncié. El tipo subjetivo, ya habíamos señalado este punto, que es una conducta eminentemente dolosa, es decir, debe haber una intencionalidad de denunciar a una persona que se tiene conocimiento no fue el que cometió el hecho. Porque si, repito, falsamente se cree o se tiene la perspectiva de que esa persona cometió el hecho y esa persona no lo fue y eso termina arrojándolo a una investigación judicial, a mi juicio no estaríamos frente a este tipo de comportamiento por una razón muy sencilla, porque existe una convicción por parte de la persona que presentó la noticia criminal de que efectivamente ese hecho sí fue cometido por esa persona y que posteriormente así una investigación judicial haya determinado que no lo fue, no podríamos desde este contexto determinar que entonces se estaría actuando con dolo. La clasificación es básicamente similar al del tipo penal anterior. Básicamente también se podría dar como una forma de ocultar otro tipo de infracciones o desviar la atención de una investigación que se está adelantando frente a un determinado hecho y por ello se interpone la denuncia contra la persona que efectivamente se tiene conocimiento que no realizó este comportamiento. Hay un análisis que quiero que hagamos y es lo que tiene que ver con la diferencia que existe entre el delito de calumnia
que ya sabemos que es cuando una persona realiza a otro imputación falsa de la comisión de una conducta punible y el delito de falsa denuncia. Aquí claramente existe una diferenciación porque en la calumnia estamos hablando de la acción en la que la persona señala a otra de haber cometido el hecho, pero acá se exige un nivel mayor porque no solamente la está señalando, sino que está poniendo en conocimiento de la autoridad competente con nombre propio la ocurrencia de un determinado comportamiento. Y por lo tanto, aquí vemos que existiría una diferenciación en la práctica de estas dos conductas punibles. El artículo 437 trae otra conducta que sería la falsa autoacusación y dice el que ante autoridad se declare autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o que cuya comisión no ha tomado parte incurrirá en prisión de 16 a 36 meses. ¿Cuál sería, digamos, el punto central dentro de este hecho? La persona no participó en la comisión de un hecho punible, no tuvo ningún tipo de participación y está poniendo en conocimiento a la autoridad competente, está, digamos, confesando ante la autoridad competente haber participado en un hecho que no tomó parte. Esto es importante porque no solamente desvía, digamos, la posibilidad de adelantar una investigación que permita llegar a un fin, sino que efectivamente aquí se está dando técnicamente una situación de encubrimiento. Porque si yo no tomé parte, por ejemplo, en la realización de un hecho punible, digamos, por ejemplo, un homicidio, y para encubrir a la persona que efectivamente lo cometió, yo estoy proclamándome como autor de ese comportamiento, evidentemente estoy evitando que la investigación conduzca a establecer una verdad real acerca de quién fue la persona que efectivamente cometió el hecho. Entonces, desde ese punto de vista, estamos frente a un comportamiento en donde ya yo no estoy señalando a otra persona, sino me estoy señalando a mí mismo de haber cometido un hecho sin haber tomado parte en él. Esa sería, digamos, la diferencia sustancial entre este tipo penal y el anterior. Es indeterminado, sigue siendo titular del derecho al Estado o del bien jurídico del Estado, por lo tanto es sujeto pasivo. El verbo rector es declararse, es decir, confesarse que uno es culpable de un comportamiento que no ha cometido, indilgarse o autoindilgarse un comportamiento sobre el cual no se ha tomado parte. El objeto material es fenomenológico, es que se está estableciendo un hecho típico cuya ejecución se está atribuyendo a la gente sin haberla realizado. Y el tipo subjetivo es la declaratoria de responsabilidad de haber actuado en ese hecho cuando es una situación falsa lo que se está poniendo en conocimiento de la autoridad competente. Básicamente, esa sería, digamos, la estructuración de este tipo. Vemos que dentro de lo que es la clasificación del mismo, tenemos que es un tipo de resultado, un tipo de peligro, de conducta instantánea, es monoofensivo. Básicamente puede haber situaciones en donde se dé, digamos, o se subsume comportamientos en los cuales se dé un concurso entre esta conducta y otra, pero realmente la situación concreta que yo observo es que en este tipo de comportamientos puede darse la situación concreta de que el concurso no sea real, sino simplemente un concurso aparente, por lo tanto este comportamiento puede quedar subsumido frente a otro tipo de actuaciones o de otro tipo de comportamientos en los que efectivamente para instrumentalizar o se utiliza este delito como un instrumento para llegar a la comisión de esas otras conductas punibles. Fíjense que acá también puede darse varios aspectos, como podría ser, y para clarificar un poco más lo que yo estaba señalando hace un momento, se puede presentar, como dice el documento, unas pruebas falsas, y en ese sentido se puede llegar a incurrir en error a un funcionario judicial. Recordemos que hay un delito en el que claramente se busca incurrir o hacer incurrir en error a un funcionario judicial y por lo tanto al hacer incurrir a un funcionario judicial en error se estaría claramente dentro de la realización de este tipo de comportamiento estaría siendo el instrumento para hacer incurrir en error al funcionario judicial
o administrativo, en este caso judicial, claramente entonces estaría una instrumentalización, y lo que yo señalo es que frente al delito de fraude procesal, que es el que estamos señalando, donde se incurre en error al funcionario, se está tomando esta falsa acusación como un elemento para conseguir hacer incurrir en error a ese funcionario. Por lo tanto, a mi juicio, aquí lo que hay es un concurso aparente, porque no podrían concursar estas dos conductas, sino que se subsume esta en aquella, porque es el instrumento medio utilizado para la concreción de ese resultado. Este delito es muy importante que lo observemos, y es el que tiene que ver con la omisión de denuncia por parte de un particular. Aquí quiero hacer alusión a un artículo de la Constitución Política que me parece que es determinante para que podamos no solamente establecer este tipo penal, sino establecer una diferenciación entre este y otro delito, que es un delito contra la administración pública, que consiste en abuso de autoridad por omisión de denuncia. Aquí vamos a mirar concretamente una diferencia entre estas dos conductas, y tiene que ver con el hecho de que los particulares solo son responsables ante la autoridad por infringir la Constitución y las leyes, y los servidores públicos lo son por la misma causa o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Estamos hablando del artículo 6 de la Constitución, que habla del principio de responsabilidad jurídica de los particulares y de los servidores públicos. Aquí es importante que establezcamos esta situación, porque básicamente nosotros como particulares, dentro de un deber de solidaridad, tenemos la obligatoriedad de poner en conocimiento a la autoridad competente aquellos hechos de los cuales tengamos conocimiento y que sean investigables de oficio. Porque, entre otras cosas, si el hecho no es investigable de oficio, sino que está dentro del listado del artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, que trata sobre los delitos querellables, se excluye esa situación concreta, porque ya solamente estaría legitimado el querellante legítimo. Por eso este delito trae un listado de conductas punibles, todas ellas investigables de oficio, que sobre ellas recae la omisión de no presentación de denuncia por parte de los particulares. Recordemos nuevamente que los particulares solo son responsables ante la autoridad por infringir la Constitución y la ley, lo que quiere decir que técnicamente, frente a este tema, estamos hablando de aquellas personas que, no teniendo la calidad de servidor público, omite presentar este tipo de denuncias frente a estos tipos penales que aparecen listados dentro de ese artículo. Repito, aquí hay que establecer una diferenciación tangencial frente a otro tipo penal que está dentro de los delitos de la administración pública, que es el abuso de autoridad por omisión de denuncia, porque allá sí los servidores públicos tienen la obligatoriedad, frente a cualquier tipo penal, siempre y cuando sea investigable de oficio, poner en conocimiento ese hecho ante la autoridad competente. Los particulares tendríamos esa misma obligación, pero únicamente frente a los delitos de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos o cualquiera otra de las conductas que se encuentran en el título segundo del libro cuarto del título sexto del Código Penal. eh, y claramente aquellas situaciones donde estamos frente a un sujeto pasivo que sea menor de 12 años, quiere decir que aquí también incurriría aquellos delitos que, aunque siendo querellables, el sujeto pasivo, que sería el querellante legítimo, tiene menos de 12 años, por lo tanto, no podría presentar de manera directa la noticia criminal. Entonces, aquí vemos que la acción o la forma de comisión de la conducta punible no es a través de una acción, sino de una omisión, de un deber legal, eh, y que claramente establece o se establece una situación concreta, sin justa causa. ¿Por qué sin justa causa? Porque puede suceder que exista, por ejemplo, una amenaza o una circunstancia de amenaza que impida que yo pueda poner en conocimiento de esa situación ante la autoridad competente. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, cuando existe una justa causa, digamos que se excluye ese deber de solidaridad
y básicamente no se estaría cometiendo este tipo penal. El sujeto activo es cualificado. Estamos hablando de un particular, pero un particular que tenga conocimiento de la ocurrencia de ese tipo de conductas punibles. El sujeto pasivo sería el Estado. El verbo rector es omitir, informar, es decir, omitir, presentar la denuncia, presentar la noticia criminal. Como elementos normativos se tiene que debe ser una conducta típica, este es un tipo penal totalmente en blanco, porque claramente tenemos que circunscribirnos a la descripción de cada uno de los comportamientos que aparecen ahí. Doloso, es de resultado, de peligro, instantáneo, pluriofensivo, y agregaría yo tipo penal en blanco. Vamos a este artículo, que es el artículo 442, importantísimo artículo, falso testimonio. Siempre que una persona le corresponde presentar una declaración ante una autoridad competente, esta persona está revestida de un deber no solamente jurídico, sino también moral, de decir la verdad y de colaborar con la justicia. Todo aquel que es llamado como testigo dentro de un caso es porque tiene una información concreta, y esa información concreta sirve y es necesaria para el proceso, y por lo tanto se está poniendo en conocimiento de la autoridad competente esa información. Si la persona al momento de declarar calla u omite decir la verdad, estaría incurriendo en el delito de falso testimonio. ¿Qué dice este tipo penal? El que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento ante autoridad competente falsa la verdad o calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Siempre que se le va a tomar un juramento a una persona dentro de un proceso, se le hace una molestación en la cual se le hace o se le da a conocer este delito, para que la persona, teniendo conocimiento del mismo, haga la declaración conforme a la verdad de cuanto sepa. Y es que fíjense que en lo que tiene que ver con los testigos están en la obligación únicamente de declarar sobre aquellos hechos en los cuales ellos tienen conocimiento, conocieron de manera directa. Bajo esa perspectiva, es ese deber que tiene de informar y permitir al juez reconstruir una verdad procesal a partir de la información que el testigo está suministrando al caso. Por lo tanto, es importante entonces que se tenga claro que esta obligación se materializa no solamente con el hecho de comparecer ante la autoridad, sino que una vez estando frente a la autoridad y al informarle de que se tiene conocimiento, se hable o se diga las cosas como realmente sucedieron. Por eso se habla: el que falte la verdad, es decir, el que mienta, o el que la calle total o parcialmente, incurrirá entonces en la conducta de 6 a 12 años. Sujeto activo, evidentemente, es aquella persona que se encuentra en un proceso en calidad de testigo. El sujeto pasivo sería el Estado, que es representado en funcionario judicial que recibe la información mentirosa. Sería el sujeto del engaño. El verbo rector es faltar o callar a la verdad. Básicamente, fíjense que habla de total o parcialmente, es decir, que así se omita un aspecto, un solo aspecto, se podría estar incurriendo en este tipo de comportamiento. El objeto material es la impartición de justicia, es decir, el ejercicio de la prueba testimonial, que es un aspecto importante para poder ejercer o administrar justicia. Admite determinación o complicidad. Yo puedo, dentro de un momento dado, influenciar a una persona para que esa persona al momento de declarar mienta, y vamos a ver que esto puede tener relación con otro delito que vamos a ver más adelante, que es el soborno. También tenemos como elemento normativo la actuación judicial o administrativa, que se hizo bajo la gravedad del juramento ante la autoridad competente receptora de esa información. Este delito tiene una modalidad dogmática eminentemente dolosa, es decir, la persona tiene que tener la intención de mentir. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Fíjense que muchas veces los testigos hablan a veces de acuerdo a su percepción de los hechos. Por ejemplo, yo puedo declarar sobre aquellas cosas o aquellos hechos que haya tenido conocimiento de manera directa y que lo haya percibido a través de mis órganos de los sentidos. Y desde esta perspectiva, entonces, yo estoy dando una determinada información. Aquí hay un punto que me parece que es importantísimo que lo planteemos. ¿Y cuál es ese punto? Si yo, supongamos, estoy en este momento aquí
dictando esta charla y yo escucho 3 detonaciones, yo básicamente puedo declarar sobre ese punto porque yo lo percibí con uno de mis órganos de los sentidos que fue el oído. Escuché 3 detonaciones. Pero supongamos que de esas 3 detonaciones, una fue un impacto de bala y las otras 2 detonaciones fueron juegos pirotécnicos o el uso de cualquiera de estos artefactos que al momento de estallar simulan el sonido de una bala. Desde esa perspectiva está claro que si yo declaro que lo que yo escuché fueron 3 disparos de bala bajo una concepción errada, que efectivamente fueron 3 y no uno, porque yo escuché dos detonaciones más y no pude en ese momento actualizar mi conocimiento en cuanto a que esas 2 detonaciones adicionales no fueron impactos de bala, sino el sonido de cualquier artefacto que simuló ese ruido. Claramente yo no estaría incurriendo en el delito de falso testimonio si yo declaro que escuché 3 impactos. Básicamente tiene que haber una situación concreta donde la persona haya querido mentir, es decir, tenga conocimiento de que eso no fue así. Digamos, yo escuché un solo impacto y declaro que escuché 4 o 5 impactos solamente para mostrar de pronto una circunstancia que termine afectando, suponiendo para llevar un proceso a determinar que hubo una tentativa de homicidio porque hubo un ánimo de la persona de hacer varios disparos. Claramente esa situación concreta, si la hago con esa intencionalidad, estaríamos dentro de lo que es el dolo. Si no, claramente si es un tema de percepción, no estaríamos frente a un comportamiento eminentemente doloso. Bien, vamos a pasar a otro tipo, que era el que les mencionaba hace un momento, el de soborno. ¿Qué dice este tipo penal? El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de 6 a 12 meses. Fíjense que aquí hay 2 situaciones concretas. Una primera situación es la persona que está entregando o prometiendo dinero u otra utilidad a una persona que deba ser testigo dentro de un caso para que falte la verdad. Quiere decir que este delito terminaría yendo de la mano con el anterior, pero visto desde 2 perspectivas. Una perspectiva desde la perspectiva del determinador que está entregando el dinero o promesa remuneratoria a efectos de que la otra persona falte la verdad, y desde la perspectiva de la persona que recibe el dinero y que va al proceso y falta la verdad. No necesariamente se tiene que dar la situación concreta donde el testigo falta la verdad. Quiere decir que este hecho terminaría estando agotado con el hecho de que yo entregue o prometa al testigo la entrega de ese dinero, así la persona finalmente no vaya al proceso y declare. Aquí básicamente estamos, digamos, reprimiendo únicamente aquel comportamiento donde alguien ha pretendido, y si me disculpan la expresión, torcer al testigo para que el testigo termine entregando el proceso de información falsa. Nosotros en el lenguaje coloquial siempre utilizamos la palabra de soborno como un elemento en donde entendemos entrega de un dinero a cambio de realizar un determinado comportamiento, obviamente con características ilegales. Desde esa óptica, claramente tendremos que significar que el único sujeto pasivo o la única persona a la que va dirigida este tipo de comportamiento es al testigo dentro de un proceso. Por lo tanto, es impropio desde el punto de vista técnico utilizar la palabra soborno a la entrega de dinero dentro de un ambiente totalmente diferente a el dinero que se le entrega a un testigo para que calle total o parcialmente la verdad que él conoce y que va a declarar dentro de un proceso. Sujeto pasivo acá es el Estado, el sujeto activo es indeterminado singular, cualquier persona lo puede cometer. El verbo determinador compuesto es entregar o prometer. El objeto material es el testigo, es decir, a quien va dirigida la conducta es el testigo que se pretende que declara en el proceso falsamente. No admite tentativa, ya lo habíamos dicho que es un delito de ejecución instantánea, y por ser de ejecución instantánea no se requiere que la persona efectivamente vaya y declare dentro del proceso. El solo hecho de realizar la conducta, un delito de mera conducta, ya queda dado este tipo de comportamiento.
Bien, admite determinación, complicidad, etc. Vamos a plantear, eh, pues ya para finalizar todo este punto, vamos a plantear, digamos, la idea central de que frente a todo este tipo de comportamientos, indudablemente lo que se está buscando es que haya un respeto irrestricto eh, a lo que es la majestad de la justicia, es decir, que la justicia realmente sea eficiente. Todo este tipo de comportamientos de una u otra manera vienen afectando entonces ese tránsito normal de lo que es la administración de justicia. Nos queda pendiente estudiar otros delitos que indudablemente también afectan esa eficaz y recta administración de justicia. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el encubrimiento, la fuga de presos, el fraude procesal, que ya lo habíamos indicado hace un momento, y vamos eh, a señalar otro tipo de conductas que pueden afectar el medio probatorio. Eh, pero eso lo vamos a mirar más adelante. Por lo pronto, vamos a quedarnos con esta eh, esbozo de estos primeros delitos que hacen parte de esta protección especial del bien jurídico de la recta impartición de justicia, y agradezco a todos ustedes su amable atención. Espero que cualquier duda me la puedan escribir directamente a mi grupo de WhatsApp para poder entonces absolverla. Muchísimas gracias a todos ustedes por su amable atención y que tengan un excelente resto de día.